Estamos con un querido amigo mexicano llamado Johanan Díaz, que seguramente aquellos que navegan por el mundo de Internet, de YouTube y demás, el mundo del misterio de Internet y de YouTube, seguramente se lo habrán encontrado en su canal. Johanan, primero saludarte, agradecerte tu buena voluntad, tu buena predisposición para compartir unos minutos en mi canal. Y antes que nada, contanos quién es Johanan Díaz. Pues Carlos, un gusto saludarte, al igual que los amigos del auditorio, de verdad que siempre es un placer tener estos minutos para saludarte, Carlos. Y bueno, pues mira, pues Johanan Díaz es un periodista mexicano que desde el año, que será 98, 99, se involucra en el tema de los ovnis. Y a partir de ese momento, bueno, he tenido la oportunidad de trabajar como reportero en algunas revistas, en programas de radio. Después llegué a Tercer Milenio, el programa de Jaime Maussan, y estuve 13 años como reportero. Y esto fue hasta el día 1 de agosto de 2016, donde, bueno, pues emprendo una nueva etapa en mi vida, que es apostarle el 100% a Johanan Díaz, pero en redes sociales. Y bueno, pues ya llevo prácticamente un año y medio y ahí vamos trabajando, vamos con mucho ímpetu. Ahora tengo la oportunidad de viajar por diversas partes del mundo, detrás de los misterios, los enigmas, estar con los testigos presenciales de incidentes tanto de ovnis como de fenómenos paranormales. He tenido la oportunidad ahora que ya tengo más tiempo, bueno, pues de viajar por varias ciudades de Latinoamérica que hasta hace unos meses era mi principal área de trabajo y bueno, pues ahora he ampliado el espectro, el panorama hacia Europa y bueno, pues ese es Johanan Díaz. Tengo una columna en el periódico El Universal Gráfico en México, que el próximo sábado, no, el próximo viernes 8 de junio del 2018 estaré cumpliendo 10 años. 10 años ya de mi columna. Son 2 páginas completas donde yo hablo sobre lo que voy investigando. Es una de las columnas más antiguas en la República Mexicana sobre estas temáticas. Y bueno, pues ha sido catalogada como una bitácora de los incidentes ovnis más importantes de Latinoamérica. Tengo un programa de radio los días sábados a las 11 de la noche, tiempo del centro de México, en el 760 de la amplitud modulada ABC Radio. Y bueno, pues mis redes sociales, que es en estos momentos realmente lo que me permite pues poder conocer a mucha gente, a muchos investigadores, hacer esos vínculos de intercambio y de comunicación. Y bueno, pues ese, a grandes rasgos, es Johanan Díaz. Dinos cuáles son tus canales de YouTube para que la gente te busque y te encuentre. Así es, el principal es así tal cual, Johanan Díaz. Mi canal secundario se llama Expediente.0 y tengo dos más, pero esos dos más es porque, bueno, pues me gustan a mí todo lo que tiene que ver con los fenómenos paranormales, aunque la mayoría de gente me conoce por el tema de los ovnis, pero a mí me apasionan los fenómenos paranormales y abrí un canal que lo actualizo muy de vez en cuando, pero bueno, pues es Johanan Paranormal, así tal cual. Y otro de un proyecto que eché a andar en este año, en enero de este año, que se llama Insólita Experiencia, que de hecho es el nombre que yo utilizo para todos los viajes y todo, que es Insólita Experiencia, donde las personas que entrevisto han vivido precisamente estas insólitas experiencias, ya sea de ver un ovni, de ver un fantasma, de estar en lugares donde hay presencias, según me refieren, de cosas malignas, y es precisamente eso, y ahí he puesto videos de Chile, no, de Chile no, es de Perú, Argentina, Brasil, Guatemala, Bolivia, de México y bueno, pues ahora viene la segunda temporada, me imagino que va a ser para mediados del mes de enero de 2018, donde iniciamos con la segunda temporada de esta insólita experiencia con todo lo que estoy grabando acá en Europa, que ha sido de verdad fantástico todo lo que me he encontrado. Tú, como bien decías, recorriste varios países, no solamente México, que es tu país natal, sino también otros países, en busca de historias, investigando casos. Habrás escuchado cientos de relatos de personas de diferentes ciudades y demás. Pero a Johanan Díaz, ¿hubo alguna experiencia que lo marcó o que hasta el día de hoy todavía no le encontré una explicación o que todavía se sigue sorprendiendo al recordarla? Una experiencia Sí, mira, personal, te pregunto, ¿eh?
Sí, sí, fíjate que cuando yo era niño, tendría yo unos 7, 8 años, me mandaban por el pan todos los días a las 8 de la noche, ¿no? Ya sabes que cuando eres niño, pues tienes que ir por todo eso. Entonces recuerdo que yo iba, la panadería estaba, que será como a unos 200 metros de donde vivía, 200, 300 metros, y bueno, pues ahí iba, ¿no? Y recuerdo que yo volteaba hacia el cielo, porque a mí siempre yo desde niño siempre me ha gustado mirar hacia el cielo, siempre, siempre, siempre. Y yo recuerdo que yo veía las estrellas y yo veía unas cosas que iban así, rodeando las estrellas. Y yo decía, bueno, pues ha de ser de esas estrellas que me decían mis abuelos que caminaban, ¿no? Yo le daba esa interpretación, pero conforme uno va conociendo, va estudiando, te vas involucrando en estos, te das cuenta que no hay estrellas que vayan avanzando de esa manera, pero estaban todos los puntitos y estas iban así haciendo zigzag. Pero yo me acuerdo que yo creo que a la semana eran 3 veces que yo veía eso y veía objetos que pues estaban como que muy bajito, muy cerca de las casas. Pero reitero, como siempre mis abuelos me decían y mis padres me decían, no, es que las estrellas caminan y no te vayas a dormir porque ya va a empezar la lluvia de estrellas. Y pues yo siempre me quedaba dormido, ¿no? Pues era un niño. Nunca vi las lluvias de estrellas, pero yo pensaba que era como las lluvias, ¿no? Que caían. Yo decía, bueno, ¿y a dónde caen? Yo quiero ir a recoger una estrella. Entonces ese era el imaginario de un niño, ¿no? Y recuerdo que mucho de lo que viví en esos momentos traté de darle una explicación. Lamentablemente, ahora que ya soy adulto, bueno, pues me doy cuenta que no he podido darle una explicación de qué era aquello que yo veía que se movía. Me queda muy claro que tanto pudo haber sido una nave de otro mundo, como pudo haber sido a lo mejor una mala interpretación de Johanan Díaz, de ese Johanan Díaz joven, de ese Johanan Díaz niño, pero yo me acuerdo vívidamente cómo pero así iban dándole la vuelta y todo. Muy curioso, y es uno de los casos que a mí me ha dejado muy marcado porque eso fue lo que a mí me permitió involucrarme en estos temas, ¿no? ¿Qué era eso que estaba allá arriba? El ver esa luz que estaban cerca o sobre los techos de las casas, que yo lo veía, pues era como una pelota de tenis realmente, pero muy brillosa, yo lo veía que estaban ahí sobre las casas, pero eso sí era de vez en cuando, no era todos los días, ¿no? Pero siempre yo cuando salía al paño, siempre iba mirando hacia arriba, ¿no? Iba mirando siempre, siempre. Entonces fue lo que de cierta manera me marcó, más aparte también los viajes que yo hacía con mi padre. A mi padre le gustaba mucho la cacería. Entonces, cuando había vacaciones, se ponía de acuerdo con sus amigos y a mí me llevaba, ¿no? Y recuerdo que llegábamos a ciertos lugares donde nos decían bueno, le decían a mi papá que no nos acercáramos a una cueva o no fuéramos a acampar por ningún motivo en el río. Y recuerdo que mi papá les decía, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Es que se aparece la Llorona, es que se aparecen las brujas. No le dijeran eso a mi papá porque era precisamente al lugar donde íbamos a acampar, ¿no? Y yo recuerdo que pues yo no me separaba de mi papá, o sea, yo estaba a un lado, pero con los ojos hasta cerrados, porque realmente me daba mucho miedo, mucho miedo. Pero ya cuando vi que al estar ahí, el poner la casa de campaña, el hacer la fogata, mi papá, yo siempre admiré mucho y yo creo que por eso me gustó todo este asunto del periodismo. Yo veía a mi papá que llegábamos a cualquier pueblo y tenía una facilidad para hacer amigos y tenía una facilidad para que le contaran las historias, porque mi papá, a pesar de que no se dedicaba a la investigación ni recopilaba este tipo de historias, le gustaba, ¿no? Que la Llorona, que la bruja, y mi papá siempre lo que quiso fue cazar una bruja. Nunca pudimos, pero su finalidad era esa, ¿no? Entonces había una cantidad impresionante de historias que nos contaban cada que íbamos a algún lugar, y eso de cierta manera en mí dejó esa semilla, después con el tiempo continuar con ese trabajo, el continuar buscando esas historias, ir hasta el lugar de los hechos, poner una casa de campaña, hacer la fogata, invitar a la gente, a los lugareños, preguntarles sobre los incidentes que ahí en esa localidad se vivía. Y eso me marcó profundamente esos dos incidentes y yo siempre los voy a recordar porque fue lo que realmente inició toda esta chispa, ¿no? De ahora de andar de un lugar para otro detrás de los enigmas, los misterios y todos estos grandes temas que tanto a ti, Carlos, como a un servidor nos apasiona. Y al Johanan Díaz adulto, porque hasta ahora me contaste tu experiencia como niño, digamos, ¿no? Todo lo que Sí.
que has vivido, cuando llegaste a ser un adulto, ¿te has encontrado con esa otra realidad que te ha sorprendido, digamos? ¿Has tenido alguna así, experiencia de adulto que te haya marcado aún de adulto? Sí, el tener los objetos arriba de mí a 40 metros, 60 metros, objetos que a simple vista no se ven, objetos que no producen ningún sonido, objetos que solamente son captados con las cámaras de alta tecnología como la visión nocturna o la visión infrarroja, que de verdad eso a mí me sorprendió, el ver cómo algunos de estos objetos o entran, pero en vivo, estar frente al gran volcán Popocatépetl y ver cómo unos objetos, unas lucecitas entran o salen del volcán, el escuchar el testimonio de personas, de militares que han estado frente a estos objetos y les han disparado, el tener la oportunidad de conocerlos, de cuestionarlos, de que me proporcionen documentos que hasta cierto momento, bueno, pues estaban un tanto guardados en el archivo de ellos. Y eso a mí me ha marcado mucho porque recuerdo y volteo cuando yo era niño y que yo veía a un personaje que todos conocemos, ¿no? Un Jaime Maussan que marcó realmente a toda una generación en México en 1991 en los programas de debate, a un personaje que se peleaba al aire y frente a todo mundo con los escépticos. Y yo quería hacer eso, lo mismo que ese señor barbudo que estaba allá, yo lo quería hacer. Y de repente se logró. Y de repente ya estás generando información y de repente, bueno, pues ya vas creando toda una comunidad que va siguiendo tu trabajo, pero son muchos los casos. Realmente no te puedo decir que haya un caso en específico ahora ya de adulto que diga me marcó, no, porque todos, mira, yo digo, afortunadamente no he perdido esa capacidad de asombro, porque yo puedo encontrarme a cualquier persona y por muy simple que sea el avistamiento, yo estoy así como de verdad, ¿y qué más pasó? Y cuéntame, y dime, ¿no? Y más, imagínate, cuando hay militares que tienen la oportunidad de hablar, de mostrarte documentación, que te hablan de su experiencia, pues cómo no voy a estar así impresionado, ¿no? Y te digo, pero cosas fuertes es esto del volcán, cosas fuertes el estar con contactados, que es un tema muy polémico, pero que te digan, a ver, prende tu cámara y enfoca tu cámara para tal sitio. Y le digo, pero ¿qué vamos a ver? Que tú espérate, en unos minutos van a salir las naves y que aparezcan los objetos, dices, ah, caray. O sea, o estoy loco yo, o mi cámara de plano está grabando cosas que no existen, o este señor me está manipulando. Pero ahí están los videos, ahí están las fotografías, ahí están los testimonios. Y yo creo que en muchas de las ocasiones los investigadores somos muy soberbios, y también los estudiosos de estas temáticas somos un tanto como soberbios y pecamos como de, no sé, como de un gran ego, ¿no? Porque veo que en muchas de las ocasiones vamos a los lugares y como debe de ser, no creemos nada, ¿no? Pero siempre nos sucede de todo. Y dices, bueno, pues no creo nada, vengo muy equilibrado, quiero hacer las cosas bien. Y de repente hay avistamientos, y de repente ya hay una presencia rara, y de repente te suceden cosas extrañas que no se le puede dar una explicación, ¿no? No siempre, desde luego, pero con que de 10 veces te ocurra una, o de 100 veces te ocurra una, quiere decir que realmente algo está sucediendo. Te puedo mencionar que en la República Mexicana he tenido la oportunidad de estar en zonas arqueológicas con contactados y los objetos se aparecen, pero no la lucecita, no la esfera, no, el clásico disco que he tenido la oportunidad de grabar, de tomarle fotografías y dices, bueno, ¿qué es eso que está ahí arriba? ¿Qué conexión hay entre el contactado, la zona arqueológica y estos objetos? Yo no sé si en algún momento de la historia ellos hayan construido las pirámides en la República Mexicana, pero me queda muy claro que al 2017, prácticamente ya 2018, hay muchos enigmas, muchos misterios que todavía tenemos que darle seguimiento y para mí es impactante el escuchar en ocasiones cuando he tenido la oportunidad de estar frente a las abducciones, aquellas personas quienes refieren haber sido secuestrados, que ahora déjame decirte, Carlos, que desde el mes de diciembre del año pasado, del 2016, a la fecha se ha incrementado en la zona norte el número de personas quienes refieren haber sido secuestradas después de que hay una laguna cerca de 20 años en México donde no se daban a conocer este tipo de incidentes, donde nos hablan de los grandes cambios planetarios que se esperan para México, nos hablan de terremotos, de tsunamis, de hundimientos de amplias zonas,
nos hablan de cuestiones catastrofistas con guerras, dolor, sangre, y es cuando debemos ahí preguntarnos, bueno, ¿realmente esto está sucediendo? ¿Realmente esto es producto de una inteligencia superior que se puede adelantar a lo que va a ocurrir? ¿O ellos también es válido? ¿Ellos formarán parte de todo este proceso? No lo sé, pero yo siempre me he quedado con esta idea de que más allá de que nosotros nos espantemos o consideremos que debemos de tener miedo, yo creo que debemos de estar preparados en todos los aspectos. Yo sé que no podemos hacer nada, absolutamente nada con un terremoto, y te pongo un ejemplo bien claro. En México, en el mes de septiembre tuvimos dos, no uno, dos terremotos. Uno en la zona, el 7 de septiembre en la zona sur, y el 19 de septiembre, exactamente una de las fechas más fuertes, más que se recuerdan con mucho dolor en México, el terremoto de 1985, y 32 años después ocurre un nuevo terremoto a la 1:14 de la tarde, donde hubo personas que fallecieron, edificios colapsaron, casas se agrietaron, la tierra se levantó, se movió y vino el caos. Pero dentro de todo eso, a mí me llama la atención algo que de verdad no me dejó dormir, yo creo que una semana, 2 semanas, pensando qué es eso que varios de los contactados desde 3 meses antes me dijeron: Johanan, yo vivía en el mero centro histórico, en el mero centro histórico. Yo salí de la Ciudad de México 3 días antes del último terremoto, del primer terremoto. 3 días antes me fui a vivir a otra zona. Y recuerdo que desde 3 meses antes hubo contactados que me decían: Johanan, salte del centro. Yo les decía: ¿pero por qué o qué? Ya me dijeron que viene algo muy fuerte. En total fueron como 11, 12 personas que me decían, todos contactados. Me decían: oye, ya me dieron un mensaje que viene algo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Todavía 3 días antes hubo una persona que me llamó y me dijo: Johanan, ¿ya te saliste de la Ciudad de México? Le digo: pues estoy en proceso. Y dice: ya salte, ya me dijeron que esto va a reventar, esto ya es de horas. Pero yo le decía, yo a todos les preguntaba: ¿va a reventar qué? Dice: no sé, pero visualizamos que hay mucho movimiento de tierra, visualizamos que se caen los edificios, y yo no le creo. Alguien que llegue así de la noche a la mañana. Y fíjate que afortunadamente quedaron algunas de eso que me decía la gente, quedó grabado en mis hangouts, en mi canal de YouTube. O sea, yo no lo estoy inventando, realmente ahí está, ahí quedó documentado. Pero desde luego nunca, los contactados nunca me dieron una fecha, nunca me dijeron en los horarios, ni la zona en donde se iba a producir. Ellos nada más decían: ya nos dijeron que viene algo fuerte. Y lo que me quedé pensando, y por eso te mencionaba que no pude dormir, es de qué manera el ser humano se conecta con esa, a lo mejor si lo queremos ver, con esa mente divina, o con esa Matrix, como muchos lo dicen, que nos conectamos y podemos bajar información de lo que va a ocurrir semanas más tarde. ¿Cómo se produce ese fenómeno? Y ya buscando información de otros terremotos y de otros accidentes que han dejado una marca muy profunda en alguna población, nos damos cuenta que las personas en algún momento comienzan a recibir esa información. ¿Cómo? No pude darle una respuesta, y yo después de ese terremoto yo le preguntaba nuevamente a todos les pregunté: ¿cómo hiciste para conocer eso? ¿Cuál fue el mecanismo? Y me decían: simplemente me dijeron, el mensaje llegó. Y fíjate que esto a mí o sea, realmente, pues desde luego cuando ves que alguien te está advirtiendo que algo va a suceder y llega, dices: una, puede ser coincidencia; dos, puede ser de que se hayan puesto de acuerdo estas 11, 12 personas y hayan dado el mismo mensaje, puede ser; y el tercero, de que realmente haya una inteligencia superior que está como que muy al pendiente de aquellas personas que tienen despierto a lo mejor ciertas capacidades, y que es a quien les están dando la información. Pero desde luego, si a mí o a los mexicanos nos hubieran dicho el día 19 de septiembre del 2017 a la 1:14 de la tarde va a temblar, nadie lo hubiera creído. Porque no hay, o no había hasta el momento, una referencia en ese contexto de que un mismo día sucediera un terremoto, ¿no?
Un 19 de septiembre, dos terremotos en México, realmente eso va a pasar y ha pasado ya la historia, que en un país, en la misma ciudad, el mismo día, se presenten dos terremotos. Bueno, pero sucedió, se dio. Y después, esto me llamó mucho la atención, el pasado sábado 28 y domingo 29, la historia se repitió. Yo le pedía a algunos contactados que si ellos recibían, bueno, es que cuando ya tú recibes ese tipo de información muy puntual, que era la Ciudad de México lo que iba a suceder, dices, ah, caray, pues hay que estar muy al pendiente. Entonces yo a todos ellos les dije, oigan, si nuevamente se repite esto, avísenme de favor, pero luego a la hora que sea o mándenmelo por correo, como sea, pero avisen. Todos aceptaron, todos dijeron sí. La historia se repitió el sábado 28 y domingo 29 de octubre. El mensaje fue muy puntual. Se pedía en esos momentos que se diera a conocer que la República Mexicana vendría un nuevo gran sismo, que iba a ser un gran cambio para toda Latinoamérica, que iba a haber un cambio de conciencia y de tierra como jamás se había visto en la historia. Los contactados, que fueron 7, me llama mucho la atención, 7 personas, tanto de México como de otras ciudades de Latinoamérica, lo recibieron. Cuando yo leo, eso yo me tocó ahora estando acá en España, cuando llego de un viaje, veo los correos electrónicos, veo las redes sociales, me dicen, Johanan, márcanos, te necesitamos hablar, a todos vía WhatsApp, hablé con ellos, a otros vía Skype, y me decían, oye, llegó este mensaje. Cuando me dijeron el primero, tomé nota. Cuando hablo con el segundo, vi que era exactamente el mismo mensaje. Le dije, oye, ¿esto te lo dio alguien? No. ¿Lo has compartido con alguien? No. ¿Quién te lo dio? Ah, pues la misma gente que me estoy en contacto. Así hablé con los 7 y los 7 me aseguraron que no había intercambio de información con nadie. Pero se espantaron, esas 7 personas se espantaron porque, bueno, ya habían visto los terremotos que habían sucedido y el enjambre de sismos que se ha producido prácticamente en toda Latinoamérica y realmente estaban muy nerviosos, no sabían si dar a conocer o no. Yo les dije, bueno, pues es mensaje de ustedes, ustedes sabrán si lo dan a conocer o no, pero nada más les digo algo, que si esto no se cumple, los que van a quedar mal son ustedes, porque realmente no podemos saber si realmente se cumple o no. Optaron por no darlo a conocer y bueno, yo lo publiqué apenas este sábado pasado en mi columna en el periódico y ahí yo preguntaba, ¿no? Fue recibido un fin de semana, fueron dados a 7 contactados, fue el mismo mensaje para las 7 personas, pero cada uno lo interpretó a su manera, pero realmente es el mismo sentido. Cambian las palabras, pero es lo mismo, lo mismo. Es decir, tenemos aquí, y eso me ayudó para entender a un 100% lo que implica el tema del contactismo. Les dan un mensaje, ese mensaje ellos los procesan, acorde a su bagaje cultural y a sus experiencias y a sus vivencias, le van a dar ese significado, esa connotación. Después, cuando yo junto esos mensajes, esperamos desde luego la semana, no sucedió absolutamente nada, nada. El incremento de sismos, nada. Lo que mencionaron también, había una parte donde mencionaban del volcán Popocatépetl, no sucedió nada, ni se incrementó, ni explotó, nada. Es decir, que si ya tenemos unos mensajes que se corroboraron y que efectivamente sucedió el terremoto, y luego viene otra andanada de mensajes donde nos dicen que va a suceder algo y no sucedió nada, ¿ante qué estamos? ¿A quién sí le interesa que nosotros nos enganchemos con los mensajes y que metamos o difundamos miedo en la sociedad? Yo me imagino que si esto lo hubiéramos detonado en la Ciudad de México, hubiera sido un caos. De verdad que hubiéramos influido en el nerviosismo, en la zozobra, en el miedo de la sociedad mexicana, porque imagínate, o sea, venimos de 2 terremotos y luego salen los contactados hablando de que viene uno más para esa semana. Afortunadamente no sucedió nada, pero yo creo, y yo lo dejo ahí nada más como comentario para las personas que nos miran, que no debemos de hacer caso de los mensajes de los extraterrestres. Hay muchas cosas que coinciden, pero tenemos 2 incidentes, al menos en Latinoamérica, donde sí, el primero se cumplió, el segundo ya no. Quiere decir entonces que no siempre lo que ellos nos están diciendo es real. Ahora, hay un detalle en estos 7 contactados. Yo les mencionaba que si había algo, ellos habían notado algo extraño al momento de recibir o en el proceso de que recibieron este mensaje, y me dijeron sí, no llegó por la misma vía. Dije, ¿cómo que no llegó? Pues tú me estás diciendo sí,
pero no llegó por la misma vía. Unos me decían es que nosotros tenemos que canalizar y en este caso no llegó, no llegó así. Nosotros todos coincidieron en que estaban haciendo cosas distintas y de repente les llegó un chispazo, una idea que tenían que apuntarlo. Lo escribieron y fue lo que me mandaron. Dices, ah, caray. Uno de ellos que me sorprendió mucho me decía, es que yo siempre tengo que meditar para hacer el contacto y viene lo de la psicografía. En este caso no llegó. ¿Qué sucedería si en este caso, a partir de lo que sucedió en México, hay alguien, algún gobierno, alguna inteligencia, a lo mejor extraterrestre si lo queremos ver así, o algún grupo de científicos que está analizando y a 7 personas en específico les mandó el mensaje para que lo reventaran? Y a lo mejor estudiarnos a ver qué pasa con la sociedad. A lo mejor formó parte de un estudio sociológico interplanetario, por llamarlo de alguna manera, o si lo vemos por el lado de Estados Unidos, de estas guerras electrónicas, que es a una cierta sociedad o a un grupo de individuos a través de ciertos mecanismos electrónicos implantarles en el cerebro una idea, un hecho, una experiencia, aunque no haya sucedido. ¿Será acaso eso? Realmente yo no le he encontrado una respuesta, le he dado seguimiento puntual a eso, pero sí me llama la atención los mensajes, sí me llama la atención las maneras y las formas en que sucedió esto, y bueno, pues es lo que a mí me sorprende. O sea, yo con cada cosa que voy encontrando me maravillo, le doy seguimiento, trato de darle una explicación, y bueno, pues es lo que te puedo comentar, Carlos.